sobre enfermedades respiratorias en aves. Les quiero dar que él es catedrático en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM, director de planeación de la misma universidad, fue fundador y responsable, creo, del departamento de aves, de la clínica de aves de la misma universidad, ¿no? De la universidad, ¿no? Bueno, ya le inventamos. Ahorita les platico. Pero fue presidente de la República, eso sí me acuerdo muy bien. Bueno, pues le dejamos la palabra al doctor Ledesma, esperamos que sigan conectando todos. Señores, bienvenidos. Buenas noches a todos, doctor. Pues el público es usted. Adelante. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sean ustedes bienvenidos a esta charla que vamos a platicar aspectos relevantes de las enfermedades respiratorias, específicamente en los gallos de combate. Voy a tratar de poner aquí la presentación que he seleccionado para ustedes. Y entonces, déjenme ver. A ver si, permítanme un momento. Déjenme ver que pueda yo compartirles la presentación. Y dice... Muy bien. Y esta plataforma no la conozco. Y entonces, ¿cómo le hago aquí para compartir? ¿Alguien sabe? No encuentro el icono. Claudia está por ahí, don Rafa, ¿nos puede ayudar? Y esta pantalla no la conozco. Ahí a la derecha hay tres ahí puntitos arriba. En el micrófono a un lado hay 3 puntitos. Ajá. ¿Qué cree que no tengo Ahí eso? No lo tengo. Es arriba superior, hay 3 puntitos y ahí dice presentación de pantalla. Sí, Ya salió. Sí, ya se ve. Sí. Excelente. Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Una aclaración nada más. Yo no fui el fundador del departamento de aves, para nada. Ni siquiera había nacido cuando el departamento de aves ya estaba formado. Pero lo que sí les puedo comentar es que dentro de la asignatura Avicultura Deportiva y de Ornato, en la cual se contempla enseñar aspectos de aves de combate, bueno, ahí sí tuve participación en el año 2006. Esta asignatura es una asignatura que pues no se ofrece normalmente en las escuelas de medicina veterinaria. Y era una necesidad porque pues las aves de combate están ahí y es importante que los médicos veterinarios estén capacitados en esta área de las aves de combate. Y entonces vamos a platicar de esos problemas respiratorios que podemos llegar a tener en las aves de combate. ¿Qué creen? Existen diferencias muy importantes de los mamíferos con las aves. En casi todas las escuelas de veterinaria se enseña el aparato respiratorio de los mamíferos, y eso los estudiantes lo tienen perfectamente dominado, pero las aves son diferentes. Guardan diferencias en su forma, en su anatomía y en su funcionamiento, su fisiología. Así entonces, antes de empezar a ver el proceso de enfermedad respiratoria, es importante que conozcamos estos aspectos. Las aves como tal no tienen una nariz, a diferencia de lo que sucede con los perros, los gatos, inclusive nosotros los humanos. Las aves van a tener los opérculos nasales. Estos opérculos nasales que son rígidos y que están recubiertos de una capa poco flexible, se llama queratina, y esta capa poco flexible normalmente es muy seca. Por otra parte, en el caso de las aves, vamos a tener que la laringe, aquí tenemos una fotografía, voy a poner mi puntero. Aquí tenemos la laringe de las aves y la tráquea. Una diferencia importante es que la tráquea de las aves son anillos completos de cartílago, es decir, la tráquea de las aves no es para nada flexible. No es nada flexible. A diferencia de los mamíferos que tienen una tráquea que se puede expandir, se puede abrir. Las aves no pueden hacer esto. Es por ello que son más sensibles a obstrucciones que lo que podríamos encontrar en una vaca, en un perro o inclusive en nosotros los humanos. En los mamíferos la tráquea se puede extender, se puede expandir. En las aves no. Otra diferencia importante en las aves es que presentan esta hendidura en el paladar. Esto no lo presentan los mamíferos, ¿sale?
Aquí tenemos una fotografía donde podemos apreciar la entrada de la laringe, esto que estoy señalando, donde tiene el número 3, una entrada relativamente estrecha. Vamos a ver que existen enfermedades que específicamente atacan este punto y lo tapan. Y entonces por eso las aves pueden morir de asfixia. La lengua de las aves es una lengua rígida, no tiene mucho movimiento y presenta estas espinitas en la parte de atrás. Estas espinas sirven para que los gallos puedan arrojar el alimento hacia atrás cuando están comiendo. Pero muy importante de recordar que el paladar de las aves tiene este hueco, de manera que las vías respiratorias están en contacto con la cavidad oral. Otra diferencia importante en las aves es la siringe. Aquí donde viene la tráquea, ya cuando entramos en la cavidad del gallo, esta tráquea se va a dividir en dos tubos que se llaman bronquios. Estos bronquios, a la altura de donde se dividen los bronquios, es donde tenemos esta siringe. En el caso de los gallos, esto es lo que va a permitir el canto. En muchas aves esto también va a permitir el canto. Otra diferencia importante es que los pulmones de las aves no se pueden expandir. Los pulmones de las aves van a estar entre las costillas. Esto es algo que los mamíferos no tienen. En los mamíferos los pulmones se inflan, pueden expandirse. En las aves esto no sucede. Los pulmones, sin ser rígidos, no tienen esta capacidad de hincharse, de llenarse de aire. El aire pasa por los pulmones, pero este pulmón no va a crecer. Para eso tenemos los sacos aéreos. Los sacos aéreos son unas estructuras muy delgaditas, transparentes. Aquí podemos ver, esto que estoy señalando aquí, corresponde a los sacos aéreos abdominales. Hagan de cuenta que es como, tendrían la transparencia de una bolsa de plástico. Estos sacos aéreos lo que van a hacer es que son los que se expanden, hacen la función parecida a esta del pulmón, y entonces el aire penetra por la tráquea, pasa por los bronquios, atraviesa el pulmón y llega a los sacos aéreos. Los sacos aéreos se inflan y se contraen, haciendo la respiración del ave. De manera que el aire, cuando pasa por los pulmones, en los pulmones se lleva a cabo el intercambio de oxígeno del aire. En los pulmones ese oxígeno pasa a la sangre y ya la sangre lo distribuye a todo el pollo, a todo el gallo. De la misma manera, el dióxido de carbono, resultado de el metabolismo, resultado del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, en el pulmón se lleva a cabo este intercambio. La sangre le pasa al aire el dióxido de carbono para que lo elimine y a cambio recibe oxígeno nuevo, fresco, para que en la misma sangre vaya a los diferentes órganos, vaya a los diferentes tejidos. Otra diferencia importante de los mamíferos con las aves es que estos sacos aéreos están conectados con algunos huesos. Estos huesos se llaman neumáticos. En las aves, los huesos del ala son neumáticos. El fémur de las aves es neumático también, es decir, son huesos huecos. A través de estos huecos también va a pasar el aire. Esta es una función importante. Las aves, los gallos, tienen estos huesos neumáticos para permitir una estructura que sea rígida y fuerte, pero que sea ligera al mismo tiempo. Los gallos han perdido la capacidad de volar, pero otras aves sí tienen esta capacidad de volar gracias a sus huesos neumáticos. Podemos ver entonces que el aparato respiratorio de los gallos es más delicado que lo que puede ser en los mamíferos. Y existen muchos agentes etiológicos que pueden afectar este aparato respiratorio. Entiéndase por agente etiológico todo aquello que pueda producir daño en el aparato respiratorio. Y así entonces tenemos el amoníaco. El amoníaco es un gas.
Este gas aumenta mucho en instalaciones cerradas. Cuando tenemos a los gallos o cuando tenemos a la pollada o cuando tenemos a las gallinas en gallineros muy cerrados, poco ventilados y muy húmedos, el amoníaco es un gas que se produce cuando las excretas están muy mojadas, cuando la cama está muy mojada. Y entonces, estas excretas producen este gas. Ese gas es irritante. Y entonces es posible que cuando entra por los opérculos nasales del gallo, este gallo empieza a estornudar y empieza a secretar moco. El gallero, el productor, lo puede interpretar como que sus animales tienen catarro, y un error grave que se llega a cometer es, ante este catarro, administrar antibiótico inmediatamente. El problema del amoníaco no se resuelve con antibiótico. La solución es muy simple, únicamente ventilar. Permitir que los animales tengan aire fresco, libre de amoníaco, y este catarro se les quita, pero de inmediato. Es cierto que existen otros agentes etiológicos que sí producen enfermedades infecciosas. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo así? ¿Escuché? La idea, doctor, es que al término de su plática ya hacen preguntas y respuestas para no interrumpir a los compañeros. Aquí donde lo tienes, así siempre. ¿Les parece que dejamos la sesión de preguntas y respuestas hasta el final? Se las van anotando en el chat, porque no lo veo aquí el chat, ¿eh? Sí, me parece perfecto. Muy bien. Entonces, sí existen agentes etiológicos que son considerados gérmenes, que son considerados microbios. Y así entonces tenemos los virus, tenemos parásitos, tenemos hongos que afectan el aparato respiratorio de las aves. Dentro de los virus que más preocupan a la producción de gallos de combate está el virus de la enfermedad de Newcastle, el virus de influenza aviar, el virus de la bronquitis infecciosa y el virus de la laringotraqueitis infecciosa. Desafortunadamente, estas infecciones virales se parecen mucho entre sí. Los gallos los vamos a ver pues morados, los vamos a ver con secreción nasal, los vamos a ver tristes, no comen. Desafortunadamente, estas 4 infecciones se parecen. Afortunadamente, algunas de ellas se pueden prevenir perfectamente bien mediante el uso de vacunas y mediante el uso de medicina preventiva, que vamos a ver más adelante. En algunas regiones del país, de nuestro país, sobre todo en climas tropicales, clima tropical, existen algunos parásitos como el que estamos observando en la fotografía. Esta es una fotografía de una tráquea de gallo que tiene estos gusanos. Estos gusanos se llaman Syngamus trachea, aquí está escrito, Syngamus trachea. Este gusano es una lombriz, es un nemátodo, ese es el término médico correcto. Este gusano lo que hace es que allí vive y se reproduce. Los huevos del gusano van subiendo por la tráquea, el gallo, ya que los tiene en la garganta, los deglute, atraviesan todo el tubo digestivo y son eliminados en las excretas. Cuando otro pollito u otro gallo ya ven que pican el piso, cuando están picando el piso, pueden contagiarse con estos huevos. Los huevos los comen, se distribuyen por el interior del organismo del pollo o del gallo y llegan otra vez a la tráquea, y así se cierra el ciclo. Cuando estos gusanos están en la tráquea, los gallos van a estar con problemas respiratorios, les va a costar trabajo respirar, van a escucharse con, el gallero lo describe como ronquera. Esa ronquera es todo el moco que se produce en respuesta a que este gusano es de allí, y entonces los gallos presentan este sonido. Vamos a ver más adelante cómo se llama este sonido. Hay otros parásitos microscópicos tipo coccidia, son pequeñitos, no se pueden ver a simple vista, que podemos encontrarlos también en la tráquea, viviendo en la tráquea. Y entonces son animales que tienen la tráquea y la garganta constantemente irritada. Nuevamente, tanto el Syngamus trachea como el Cryptosporidio no se curan con antibiótico. No se curan con antibiótico. Es una práctica común en muchas galleras, reitero, que cuando los gallos tienen algún problema respiratorio, inmediatamente se les inyecta antibiótico. Y esto es un error. Hay que tener primero un diagnóstico para saber por qué tienen ese problema. Y bueno, ya más adelante daremos un tratamiento. En el caso de estos gusanos,
el tratamiento no es antibiótico, el tratamiento es un desparasitante, pero hay que hacer el diagnóstico. En el caso de los pollitos chiquititos, pollitos de menos de una semana, a veces estos pollitos los vemos tristes, los vemos que no hacen pío, no hacen ruido, se están asfixiando, y esto obedece usualmente a una infección por hongos. Tenemos aquí una fotografía de un hongo, este es el hongo responsable, es una fotografía de microscopio. Este hongo se llama Aspergillus. Este hongo se contagian, lo adquieren en la incubadora. Cuando se llevan pollitos a plantas incubadoras o a empresas que incuban el huevo y las incubadoras no están debidamente lavadas y desinfectadas, los pollitos cuando nacen y empiezan a respirar, lo primero que respiran es este hongo. Este hongo se desarrolla en los pulmones y va a matar a los pollitos en menos de una semana. Otros microbios, otros agentes etiológicos que podemos encontrar en los gallos de combate son los micoplasmas y las bacterias. Eso de micoplasma es el nombre que reciben estos agentes. Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae son algunos de los nombres, y otras bacterias que pueden afectar es la Pastelella multocida, que produce cólera aviar, el Avibacterium paragallinarum, que produce la coriza infecciosa, Ornithobacterium rhinotracheale, que produce también cabeza hinchada y un cuadro respiratorio, y por supuesto una bacteria muy común que se encuentra en todas partes, que es la Escherichia coli. Esta Escherichia coli usualmente complica mucho a los gallos. Vemos aquí unas fotografías de cómo se hace el cultivo y el aislamiento de estos gérmenes. Es muy importante que el productor de aves de combate se acerque con su médico veterinario para que cuando los gallos tengan algún problema de estos, el veterinario puede tomar las muestras, enviarlas al laboratorio, y en el laboratorio van a hacer las pruebas que estamos observando. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía que vemos arriba, todos estos puntitos chiquititos que se ven aquí, todos estos puntitos, corresponden al Avibacterium paragallinarum. Este Avibacterium es el responsable de la coriza. Coriza infecciosa, afortunadamente, sí se cura con antibiótico, sí se puede. Hay también una vacuna para prevenir la coriza. Pero es importante saber el diagnóstico. Porque, por ejemplo, acá tenemos esta otra bacteria que tenemos abajo. Esa no es Avibacterium, esa corresponde con otro género bacteriano. Los gérmenes siempre van a estar ahí. Es importante en las producciones de gallos de combate la limpieza y desinfección de la gallera. Las medidas de bioseguridad que en muchas otras charlas se han platicado, como por ejemplo, cuarentenar los animales que llegan nuevos, no meterlos inmediatamente con nuestros gallos, sino en la medida de lo posible, tenerlos en otro lugar aislados, y si en 3 semanas no presentan signos de enfermedad, entonces ya podemos meterlos con los nuestros, porque pueden traernos gérmenes, estos que acabamos de ver. Entonces, existen factores predisponentes para que los gallos se enfermen. Instalaciones sucias, instalaciones mal cuidadas, el clima también influye. Hay lugares en la República Mexicana donde fácil amanecen a 2 grados, 3 grados centígrados, el agua está congelada, y entonces es posible que esto ayude a que nuestros gallos se enfermen, siempre y cuando las instalaciones estén sucias. Hay fotografías, las han visto en internet, donde podemos ver a los gallos en la nieve. Las aves resisten bien el frío, pero el frío puede predisponer a enfermedades respiratorias si la gallera no está bien limpia, no está bien cuidada, o si tenemos animales enfermos. El frío es un factor para que esta enfermedad se disemine más rápido. El flujo de gallos es importantísimo. Cuando salimos a jugar a un derbi, a un evento, y pues perdemos las 2 primeras peleas y ya nos han eliminado, pues esos gallos que ya no vamos a jugar porque quedamos eliminados, van a regresar a la gallera. Pero para cuando esto suceda, bueno, pues ya estuvieron en un lugar donde hay gallos de todo el mundo, y vayan ustedes a saber si esos gallos fueron vacunados o no. Entonces es un factor de riesgo, el flujo de gallos. Aquí vemos ejemplos de instalaciones. Esta es una gallera en la azotea de una casa allá por Toluca, que en algún momento con el doctor Abel visitamos, y este es un lugar muy frío, ahí en Toluca.
al interior de cada uno de estos cubiles, de cada uno de estos gallineros, la temperatura era verdaderamente baja. Entonces, animales criados bajo estas condiciones donde casi no les da el sol, donde siempre tienen frío y además donde hay mucha humedad, esta gallera estaba muy, muy húmeda, los problemas respiratorios son más frecuentes que en una gallera como esta otra, en el estado de Morelos, que pues pueden ver ustedes que tiene un techo bastante alto, porque en este lugar hace mucho calor. Esto está en Yecapixtla, Morelos, es otra de las galleras que yo visito, y por increíble que parezca, en esta gallera también han tenido problemas respiratorios. Afortunadamente, con algunas de las medidas que implementamos en esta gallera, la cantidad de problemas respiratorios bajó significativamente. Ya yo les decía, cuando vamos a los derbis o cuando vamos a las expos, pues los gallos los tenemos así. Y bueno, pues están en un flujo constante donde hay gallos de todo el mundo. Y por ello es importante tener un buen programa de vacunación en nuestra gallera para que cuando nuestros animales salgan y estén en contacto con animales que pueden traer enfermedades, los nuestros, por estar bien vacunados, estarán bien protegidos. ¿Qué podemos ver en los animales que tienen problemas respiratorios? Aquí tenemos una lista de lo que ustedes pueden observar cuando hay un problema respiratorio. Los gallos van a estar pues tristones, con las plumas erizadas. Podemos ver descarga nasal, que puede ser mucoide, o sea, un moco, o puede ser serosa. Entiéndase como serosa, un líquido cristalino delgadito, muy, muy delgadito, y así como cuando nosotros nos enfermamos de gripe y estamos con esa secreción, con ese líquido que sale constantemente de la nariz. Podemos entonces que los gallos tienen descarga nasal, podemos ver edema facial. Miren, en esta fotografía se ve muy bien. Esta gallina, véanla cómo tiene la carita hinchada. Esto corresponde con exudado. Ese exudado lo vamos a encontrar en los senos infraorbitarios, lo vamos a encontrar debajo de la piel y por eso está hinchadita. Podemos observar conjuntivitis. La conjuntivitis la vamos a ver cuando le jalamos el párpado al gallo o a la gallina o al pollito y vemos esta conjuntiva, ese interior cerca del ojo, muy enrojecido. A veces inclusive podemos verlo casi negro de tan grave que está. Las aves van a presentar estornudo. Este estornudo está dado porque el moco es irritante y entonces la nariz, la cavidad nasal del gallo o de la gallina reacciona con un estornudo para tratar de sacar ese moco. Vamos a observar también estertores. Los estertores en los gallos se oyen más o menos así. Ese sería más o menos el sonido de los estertores. Y esos estertores ocurren porque el líquido, el moco, está subiendo y bajando por la tráquea. El gallo, la gallina, están tratando de sacarlo. Y entonces sube y baja por el aire. En casos graves podemos observar disnea. Disnea se refiere a cuando los gallos están respirando con mucha dificultad, se están asfixiando. Cianosis se refiere a cuando se ponen morados, cuando se ponen oscuros. Invariablemente, en la mayoría de las afecciones respiratorias de los gallos, baja la ingestión de agua y alimento. Dentro de las primeras cosas que podemos notar es que los gallos dejan de comer. Ahora, esos son los signos clínicos que podemos observar. Esos signos clínicos ocurren porque hay una lesión en el aparato respiratorio. Tenemos en esta lista del lado izquierdo, todas las lesiones que podemos encontrar en los gallos que tienen este problema respiratorio. Se fijan que la mayoría de ellas termina en itis. Cuando ustedes vean estas palabras que terminan en itis, itis significa inflamación. Entonces, conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, rinitis, inflamación de la cavidad nasal,
sinusitis, inflamación de los senos infraorbitarios, de los senos frontales, laringitis, inflamación de la laringe, traqueitis, inflamación de la tráquea, aerosaculitis, inflamación de los sacos aéreos. Una aerosaculitis en los gallos es un problema muy grave, demasiado grave, no va a dejar respirar al gallo. Y una excepción es la inflamación de los pulmones. No se dice pulmonitis. El término médico correcto es neumonía. Neumonía. En los humanos, en lugar de neumonía, la inflamación del pulmón, las personas lo refieren como pulmonía. La neumonía y la pulmonía es lo mismo. Neumonía en los animales, pulmonía frecuentemente lo refieren en las personas. Entonces, estas lesiones que estamos observando aquí, al daño que vamos a encontrar en el aparato respiratorio. Todas ellas van a disminuir la oxigenación del gallo, todas ellas van a disminuir el rendimiento, tanto en gallos como en gallinas. Ahora, cada una de estas lesiones tiene una variación. Esa variación está dada por el tipo de exudado que vamos a ver. Ahorita vamos a ver algunos exudados. El exudado más simple es el exudado seroso. Y entonces este exudado seroso, ya les decía, es ese líquido delgadito, cristalino, transparente, que los gallos están sacando por los opérculos nasales. Y entonces podemos tener una rinitis serosa, o una laringitis serosa, o una traqueitis serosa. Muchas enfermedades respiratorias empiezan así, como serosa. Si el daño aumenta, puede salir sangre. Y entonces ese exudado seroso se mezcla con sangre y podríamos tener una laringitis serosanguinolenta, traqueitis serosanguinolenta, y así nos podemos ir. Ajá. Esto que observamos del lado derecho son las variaciones de la lesión. Cuando dice mucosa o catarral, es cuando ese líquido deja de ser delgadito y cristalino, y entonces se torna espeso, se torna grueso, como un moco. Por eso se llama mucoso o catarral. Y entonces, una laringitis mucosa es más grave que una laringitis serosa. Porque lo seroso, pues con que el animal empiece a estornudar, lo puede sacar. En cambio, los mocos, como son más espesos, son más difíciles de sacar. ¿Sale? Ahora, continuando con el daño, existen otros tipos de exudado, como el fibrinoso, que cuando se mezcla con lo seroso, sería un exudado serofibrinoso. Y entonces, nuevamente, podemos tener una laringitis serofibrinosa o una neumonía fibrinosa. El grado más grave es cuando ese exudado se seca. Y entonces, si no le quitamos el moco, si no le quitamos ese exudado seroso a los gallos, se va a secar. Y entonces cuando se seca, vamos a tener el exudado caseoso. Este es lo peor que le puede pasar al gallo. Una aerosaculitis caseosa es el grado máximo de lesión. Eso ya no va a tener remedio. Eso ya no va a tener remedio. Generalmente las aerosaculitis caseosas, las traqueitis caseosas, terminan por matar al gallo. Hay que aplicar un tratamiento oportuno antes de que llegue a ser caseoso. Ahora, visto aquí, puede parecer complejo, pero en realidad es sencillo. Miren, aquí tenemos algunas fotografías. Cuando los gallos tienen, por ejemplo, coriza, se les va a hinchar el seno infraorbitario. Debajo de los ojos, las aves tienen una cavidad. Aquí podemos observar que este seno está hinchado. Los gallos van a estar sacando un moco. En los casos de coriza, es muy frecuente que este moco tenga un olor fétido. Y cada que este gallo estornuda, salpica parte de ese moco y contamina todo lo que esté a su alcance. Contamina el bebedero, contamina el comedero, contamina a otras aves. Si contamina el bebedero, eso es malísimo, porque si otro gallo
Otro pollo, por ejemplo, en el caso de la pollada, ya ven que los tenemos todos juntos, la pollada. Si alguno de los integrantes de la pollada tiene esto, cuando se agacha para tomar agua y viene la descarga de mocos y contamina el bebedero, todos los demás pollos que tomen de ese bebedero se van a contagiar, se van a contaminar. Entonces es muy malo. Y fíjense, es muy frecuente observar esto que estamos viendo en la fotografía de la izquierda, en donde el ojo está muy cerca, está luego, junto con el seno infraorbitario. Y entonces la infección pasa del seno infraorbitario al ojo. Cuando el ojo se contamina, va a desarrollar un proceso de panoftalmitis. Eso de panoftalmitis significa inflamación de todo el ojo. Y pierden el ojo. Entonces, hay que dar un tratamiento antes de que lleguen a perder este ojo. En los casos de cólera aviar, miren, aquí tenemos el comparativo. Todo el mundo conoce las barbillas normales de una gallina o de un gallo antes de que le cortemos la cresta y las barbillas. Las barbillas son delgaditas. En los casos de cólera aviar, vean lo que le pasa a las barbillas. Las barbillas se llenan con este exudado. En un principio la barbilla está caliente, está hinchada, pero es suave. Eso es porque tiene exudado seroso. Dijimos que el exudado seroso es líquido, es como agua. Si no damos tratamiento a tiempo, se va secando y entonces al rato va a tener esto, el exudado gaseoso adentro de la barbilla. Ya cuando es gaseoso, eso no va a salir. Otras lesiones que podemos encontrar, aquí vemos unas tráqueas, esto es fantástico. Miren, esto que estamos observando aquí es exudado mucoso adentro de una tráquea y podemos observar algunas hemorragias. Las infecciones bacterianas principalmente producen esto, este moco adentro de la tráquea. Pero las infecciones virales, por ejemplo, Newcastle, vean lo que produce en la tráquea. Esta tráquea está totalmente hemorrágica, tiene una hemorragia muy grave adentro. Esa hemorragia, este es un caso extremo de Newcastle, pero podemos observar casos en donde este es un exudado cero sanguinolento, ¿se acuerdan? Un poquito de sangre mezclada con ese líquido cristalino. Entonces tenemos exudado cero sanguinolento. Esto puede ser ocasionado también por Newcastle o por influenza. En los casos de cólera aviar, vean la fotografía de arriba a la izquierda, podemos observar estas hemorragias aquí en el paladar que se van distribuyendo a lo largo igual de la tráquea. Y ¿se acuerdan que comentamos que el grado máximo de lesión es el exudado gaseoso? Aquí tenemos una tráquea con exudado gaseoso, por lo tanto, la lesión es una traqueitis gaseosa. Esto, señores, ya no sale. Esto no se lo podemos sacar. Estos animales mueren irremediablemente de asfixia y no hay nada que podamos hacer por ellos. No hay que dejar que lleguen a este grado tan grave. Hay que dar el tratamiento antes de que esto ocurra. Aquí tenemos fotografías de los sacos aéreos. Los sacos aéreos dijimos que deben ser transparentes. Son estas telitas delgadas, pero este saco aéreo que estamos observando aquí, quiero que noten que se ve opaco y que tiene esta espuma. Esto corresponde a una aerosaculitis serosa, usualmente producida por micoplasma. Cuando esto avanza, ese exudado seroso se seca y llega a esto. Esta es una aerosaculitis gaseosa grave, muy severa, y entonces imagínense, dijimos que por anatomía los pollos no pueden expandir sus pulmones, para eso tienen el saco aéreo. Y si el saco aéreo está lleno de este exudado, pues imagínense cómo va a ser la respiración de este gallo. No va a poder respirar. ¿Vale? Estas son imágenes de micoplasmosis. Micoplasma es un germen que se transmite de padres a hijos. Existen diferentes modos de transmisión de las enfermedades. Y es importante estar familiarizado con todas ellas. En las fotografías del lado derecho estamos observando pulmones. Estos pulmones tienen neumonía. Más o menos para que tengan una idea, el color normal de un pulmón es como este cachito, miren, aquí es donde estoy señalando con el puntero.
Esto es lo normal. Así debería de ser todo el pulmón. Sin embargo, estos dos pulmones que tienen estas áreas blancas aquí, estas áreas blancas invadiendo el pulmón. Esto es una neumonía. Y en el caso de este otro pulmón está peor todavía. Estamos observando este material amarillo encima del pulmón y esta es una neumonía fibrinosa. Puede ser ocasionada por micoplasma, por Pasteurella, por Escherichia coli, diferentes gérmenes. Por ello es importante, cuando tenemos procesos respiratorios en la gallera, hay que acudir con el médico veterinario para que los apoye viendo las lesiones, o si no tienen un médico veterinario cerca, pues va a ser importante que ustedes mismos aprendan a hacer necropsias, aprendan a abrir correctamente los gallos que llegan a morir y ver las lesiones. Hoy en día afortunadamente les pueden tomar fotos y entonces ya con la foto, cuando van con su veterinario, el veterinario les puede decir, viendo la foto, más o menos de qué se trata. No, a lo mejor no llega al diagnóstico final, porque necesita verlo, tocarlo, tomar muestras, pero sí les puede dar una idea de qué tipo de proceso es. Si es viral, si es bacteriano, si es por amoníaco, si es por parásitos. Y ya que se tiene eso, el tratamiento va a ser más efectivo. Las enfermedades respiratorias en las aves tienen algo que se llama curso. Entiéndase por curso el tiempo en que los animales van a manifestar signos de enfermedad. Así entonces tenemos enfermedades agudas. Se dice que son agudas cuando se enferman en menos de 3 días. Todo lo que ocurra durante esos 3 días, hablamos de una enfermedad aguda. Hay enfermedades muy agudas como Newcastle, como bronquitis, y hay enfermedades crónicas como la micoplasmosis. Entonces, esos datos son importantes de recordar para que cuando vayan con su médico veterinario le digan, pues esto empezó rápido, empezó ayer. Ah, bueno, es una enfermedad aguda y pensamos en enfermedades agudas. O que le digan, bueno, pues es que los gallos ya tienen así 4 meses. Ah, bueno, pues ese sería un proceso crónico. Y esto va de la mano con lo que platicamos de los exudados. Las enfermedades agudas producen exudado seroso a mucoso. Las enfermedades subagudas son las que ocurren entre 3 días y hasta 3 semanas de duración, y ahí vemos exudado fibrinoso o caseoso. Y cuando ya llevan más de 3 semanas enfermos, dijimos que el exudado se seca, y entonces exudado caseoso. Si ustedes llaman o acuden con el médico veterinario cuando ya los animales tienen casi 4 semanas de estar enfermos, bueno, pues a lo mejor el tratamiento ya no resulta tan efectivo y entonces hay que tomar otras medidas. Eso es importante. Es muy importante establecer un diagnóstico preciso o al menos presuntivo. Algunos de los casos de cuadro respiratorio no requieren como tal medicamentos. Decíamos el caso del amoníaco. Únicamente con ventilar es suficiente y se van a reponer pero de inmediato. Y algunos casos no van a requerir antibióticos. Cuando los antibióticos sean necesarios, hay que usarlos indudablemente, pero no siempre se requieren, Cuando es un proceso bacteriano que ustedes tienen la certeza o tienen la sospecha de que es cólera, coriza, micoplasmosis, allí sí hay que usar los antibióticos. Es importante mantener abrigados a nuestros gallos, a nuestras gallinas, separar inmediatamente a los animales enfermos y tenerlos en una cuarentena precautoria. Esta cuarentena por lo menos de 3 semanas, y en esas 3 semanas que los tenemos aislados es donde vamos a aplicarles el tratamiento para que se repongan y no anden contagiando a todos los demás gallos. Ahora, cuando se requiere de verdad de un antibiótico, es importante asesorarse con su médico veterinario porque los antibióticos tienen diferentes mecanismos de acción y tienen diferentes vías de aplicación. Hay antibióticos que funcionan mejor en agua de bebida que inyectados. Hay antibióticos que inyectados igual van a tener ciertas precauciones cuando se inyectan. En el laboratorio donde yo trabajo es muy frecuente que nos lleven gallos de combate que traen procesos de necrosis. Necrosis es muerte de un pedazo de órgano, de tejido. Entonces es muy común que nos lleguen con necrosis de la pechuga,
de los músculos de la pechuga ya van todos mal, deshaciéndose, por inyecciones mal puestas. También es importante conocer las interacciones con otros medicamentos. Fíjense, pongo el siguiente ejemplo. Las sulfas y la penicilina no se llevan, pero para nada. Si usted aplica sulfas y días después le aplica penicilina, usted mismo está inactivando sus antibióticos. Pierden acción porque son antagonistas. Hay medicamentos, por ejemplo, como la tirosina y la gentamicina, que sí se llevan. Esos sí los podemos usar juntos o cercanos, pero hay otros que definitivamente no se deben de mezclar. Es importante conocer la dosis y la frecuencia de administración. Es muy común, reitero, que los gallos se enferman y muchos productores inmediatamente empiezan a inyectar y no es quizá la mejor práctica. A veces inyectamos una dosis de ataque del medicamento en cuestión y después lo sostenemos con el antibiótico en el agua de bebida, dependiendo el tipo de enfermedad. Y es importante también conocer las reacciones secundarias de estos medicamentos. En el caso de que tengamos la sospecha de que es un proceso viral, ¿qué creen? Los antibióticos no les van a servir absolutamente de nada, ¿no? Dentro de las enfermedades virales, pues dentro de las más peligrosas y frecuentes en gallos está Newcastle. En el laboratorio donde yo trabajo, pues hemos tenido muchísimos casos de Newcastle en gallos de combate, ¿sí? Se puede detener un brote, es posible intentarlo con algo que se llama vacunación sobre brote. Esto significa que cuando detectamos los primeros animales que tienen Newcastle, si podemos conseguir la vacuna a virus activo al ojo, en un intento desesperado y como medida de emergencia, podemos vacunar a toda la gallera. Pero, cuidado, el tiempo es una limitante. Esa vacunación va a proteger a los que todavía no estaban infectados. Los gallos que ya estaban infectados se van a enfermar de todos modos. En medicina hay algo que se conoce como periodo de incubación. Eso de periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre que el animal le entró el virus a que se vea enfermo. Es posible tener animales infectados, pero que todavía no se ven enfermos, porque el virus va a tardar un tiempo. En el caso de Newcastle, el periodo de incubación varía entre 2 y 12 días. Ese es un dato importante para recordar. De este modo, un gallo puede estar infectado de Newcastle y se ve bien. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de incubación a lo mejor de 10 días. Se va a ver enfermo hasta dentro de 10 días y no hay manera de saberlo. Por eso, esto de vacunar sobre brote solamente sirve para los animales que todavía no están infectados. Con aquellos animales que ya están infectados, aunque no se vean enfermos, no le va a ayudar, no le va a funcionar. Por eso yo le decía que el tiempo es una limitante. Y se acuerdan de lo que platicamos del periodo de incubación. Por eso es importante cuarentenar los gallos nuevos cuando llegan, porque es muy común esa historia de personas que van, compran gallos y a la semana o a los 15 días de que trajeron esos gallos nuevos, empieza la mortalidad en la gallera. Y esto es porque uno de los gallos que trajeron venía infectado, venía en periodo de incubación, ya traía el bicho, pero todavía no se veía enfermo, pero sí lo está eliminando. Entonces, por eso es importante hacer cuarentenas por lo menos de 3 semanas. En el caso de influenza aviar, influenza es mortífera. Influenza, bueno, todavía hay en México, desafortunadamente, hay que cuidarse mucho de esta influenza. Y en el caso de que los gallos no se mueran por influenza, pues Senacica los mata, porque es una enfermedad que está bajo control del gobierno. Cuando se detecta un caso de influenza, hay que, por ley, eliminar a todos los animales. Aquí vemos una fotografía abajo a la derecha. Estas son lesiones de Newcastle. Aquí tenemos el estómago de los gallos. El estómago de las aves se divide en 2 partes. Esto, que se llama proventrículo, y esto que se llama molleja. En el caso de Newcastle, el proventrículo presenta estas hemorragias, y es muy grave, ¿sí? Los animales los podemos ver con la cresta así, moradita. No es la única causa, no se vayan a asustar. El frío puede producir también una cresta morada.
una asfixia por cualquier otra causa, puede producir una cresta morada. Esto de cresta morada únicamente nos está diciendo que el pollo no se está oxigenando bien. Es muy importante el uso de expectorantes. Los expectorantes son medicamentos que le van a ayudar al gallo a expulsar la flema, el exudado. El término común, el término coloquial para exudado es flema. Entonces, los expectorantes ayudan a los gallos a que esa flema la saquen antes de que se seque. Son muy útiles siempre y cuando se usen a tiempo. Si ustedes pretenden utilizar un expectorante cuando los gallos ya tienen 3 semanas con el problema, ese exudado ya se secó. El expectorante no le va a ayudar, ¿sí? No sacan el exudado gaseoso. Miren, ¿se acuerdan que dijimos que debajo del ojo hay un hueco que se llama seno infraorbitario? Esto no es de gallo, esto es de un guajolote, y vean cómo el exudado es gaseoso, o sea, esto ya se le secó. Y no. Doctora, compartir su pantalla. ¿Perdón? Ha dejado de compartir su pantalla, no se ve lo que está presentando. Caray. A ver, déjenme ver. ¿Qué es lo que están mirando ahora? La cabeza del guajolote. Ahora sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Se ve? Esto que es el exudado, que les comentaba yo que ya una vez que se seca, el expectorante no les va a ayudar. Ahora, esto es muy importante. En la fotografía que estamos observando arriba a la derecha es la radiografía de una cabeza de gallo. Y entonces podemos ver aquí la parte del ojo. Déjenme poner mi puntero, espero que se siga compartiendo la pantalla. ¿Siguen viendo la radiografía? Sí, sí, un ojo, sí. Aquí se ve el ojo del gallo y vean cómo debajo del ojo está este hueco. Este negro que se ve aquí es por donde pasa aire. Y aquí está la cavidad nasal del gallo. Entonces, cuando esto se llena de exudado, se llena de flema, si no damos un tratamiento a tiempo, ese exudado se pasa al ojo. Se pasa al ojo. Nosotros nos podemos dar cuenta que los gallos, vean esta fotografía de la izquierda, se ve espuma saliendo del ojito del gallo. Eso es porque esta cercanía que tiene. En esta fotografía que vemos abajo, lo que hice fue, en un caso de un ave, quité la piel y aquí se ve el exudado. Este yo lo pude quitar, imagínense, estaba tan seco que se pudo quitar, aquí está, y vean el hueco. Este hueco todos los gallos lo tienen. Hay que hacer que este hueco esté siempre limpiecito. Opciones. La gama de productos veterinarios para las infecciones respiratorias es muy amplia. Afortunadamente existen muchos laboratorios que producen medicamentos específicos para los problemas respiratorios de los gallos. Pero desafortunadamente un fenómeno que existe es el uso indiscriminado por parte de muchos criadores de aves de combate, que les comento. A la menor provocación están inyectando constantemente antibiótico. El problema es que esto ha generado mucha resistencia bacteriana. Cuando un antibiótico no se utiliza en la dosis correcta por el tiempo correcto, las bacterias aprenden a defenderse contra este antibiótico. Y entonces, después ya no funciona. Se puede, aunque sea un proceso bacteriano, usted aplica el antibiótico y no va a funcionar, porque la bacteria ya aprendió a defenderse de este antibiótico, ¿sí? Por ello es importante, pues, no hacer un manejo deficiente de la dosis, no dar tratamientos incompletos y almacenar estos antibióticos en un lugar adecuado. Esto yo se los comento porque me ha tocado llevar a galleras donde pregunto, a ver, dígame qué medicamentos tienen, y pues los tienen por ahí en el rayo del sol, arrumbados, destapados. Los medicamentos se tienen que guardar en un botiquín, porque son medicamentos. Es muy, muy importante. Y algo muy común es de que los antibióticos deben tratarse, deben administrarse durante 5 a 7 días generalmente. Hay veces que los productores, el gallo se ve mal, le ponen una inyección de antibiótico, al otro día el gallo ya está un poquito mejor y dejan de administrar el tratamiento. Y eso es lo peor que le pueden hacer a un gallo, porque le están enseñando a la bacteria a defenderse. A la bacteria hay que eliminarla por completo, no darle la oportunidad que se reponga.
Existen muchas opciones para aves de combate. Aquí tenemos una lista de los principales antibióticos que ustedes van a encontrar en el mercado. Tenemos del lado Disculpe, izquierdo, médico, la interrupción. Dígame. Me parece que dejó de compartir la presentación. Sí se ve. A ver, alguien, además Sí de... se ve. ¿Sí se ve? No se ve. Sí se ve. No, no se ve, perdón. Es que en teléfono no se ve, en la computadora sí. A ver, déjenme ver. Se perdió. A ver, déjenme ver si lo puedo arreglar por acá. A ver. Sí se ve en los teléfonos y en mi teléfono se ve. Sí se ve. Lo que pasa es que tienen que anclarla para que la puedan ver. Exactamente. Un compañero la recompartió y se quitó del centro, entonces tienen que anclarla para que la puedan ver. ¿Eso cómo es? Hay que fijarla. Ahí mismo dice fijar imagen y ahí se le aplasta ahí uno como tachuelita y ya esa te la pone en tu pantalla. ¿Podemos continuar? ¿Cómo ven? ¿Ya arreglaron el problema? No. Ya. En mi teléfono ya se ha estado viendo. Bueno, esperemos que las personas que están teniendo problemas con la presentación en teléfono, lo puedan ahorita arreglar durante el transcurso. Los que están en vía computadora, entonces sí lo están mirando. Decíamos entonces Listo, médico, problema solucionado. Excelente, muy bien. Decíamos que del lado izquierdo tenemos el nombre genérico de los antibióticos o familias antibióticos que van a encontrar y entre paréntesis un ejemplo de lo que pueden ustedes encontrar en el mercado. Hay muchos muy buenos, penicilinas, tetraciclinas, enrofloxacina, tilosina, las sulfas, o sea, todos ellos funcionan, pero funcionan cuando se usan correctamente. Cuando el uso es inadecuado, no van a solucionar los problemas, ¿sí? Ahora, tenemos un problema grave en medicina veterinaria. Hace muchos años que no se investigan moléculas nuevas. Esto es porque en Europa y en Estados Unidos traen problemas de resistencia bacteriana muy fuerte y han prohibido los antibióticos, muchos antibióticos los han prohibido para uso en dietas de animales. Por otra parte, hoy en día encontramos muchos medicamentos genéricos veterinarios que son muy baratos, muy baratos, pero que suelen algunos de ellos no tener la efectividad adecuada. Y ni modo, lo tengo que decir. De repente ustedes pueden encontrar una enrofloxacina 70% más barata que la enrofloxacina de marca, pero esa enrofloxacina no funciona, porque no es la forma farmacéutica adecuada. Ahora, vamos a platicar de la tilosina. La tilosina es un medicamento muy común en aves de combate, ¿sí? Esta tilosina fue descubierta en 1965 y es uno de los mejores tratamientos para micoplasmas. Cuando la descubrieron y la sacaron al mercado, podía usarse por vía oral o por vía parenteral. Eso de por vía parenteral es por inyección, ¿sale? Por su versatilidad y amplio espectro se popularizó mucho. Y entonces, en la década de los 70s y los 80s, todo el mundo usaba tilosina, pero la usaba mal. Y no solo en aves, se utilizaba en vacas, en cerdos, en perros, en cualquier especie, hasta en los gatos también utilizaban. ¿Cuál fue el problema? Que las bacterias empezaron a conocer la tilosina y se empezaron a defender. De manera que en la década de los 90s, la tilosina no servía para nada, porque teníamos bacterias ahora circulando que la controlaban muy bien.
Y entonces, como todo el mundo decía, tilosina ya no sirve, la tilosina es mala, se dejó de usar. Se dejó de usar muchos años. Por eso, las bacterias han perdido esa resistencia a la tilosina, pero han adquirido resistencia contra otros antibióticos. Por ejemplo, hoy en día podemos encontrar bacterias que son resistentes a la enrofloxacina. La enrofloxacina no les hace nada. Y todo esto, les comento, es por mal manejo. Por eso, es importante asesorarse con su médico veterinario para que si llegan a tener un problema respiratorio y sospechan de bacterias, tomen la muestra, hagan la prueba de laboratorio y pidan esto. Esto es importantísimo de pedir. Hoy en día, para el productor de gallos de combate, es súper importante pedir su antibiograma. El antibiograma es una prueba de laboratorio en el cual el laboratorio investiga qué antibiótico funciona y qué antibiótico no le va a servir. Aquí vemos una caja de Petri, esto es de laboratorio, en donde todo esto amarillo que ven, son bacterias. Y estos circulitos que ven aquí es un papel filtro que tiene antibiótico. De manera que ponen la bacteria a crecer, se ponen los círculos con los diferentes antibióticos y entonces, cuando un antibiótico funciona, la bacteria no puede crecer, se muere. Y entonces, por ejemplo, vean, este antibiótico casi no sirve porque la bacteria crece a pesar de estar cerca del antibiótico. En cambio, este antibiótico, vean lo que bonito funciona. La bacteria, pues, no crece, acá tampoco creció. Y entonces, si este antibiótico que estoy señalando, este pequeño, voy a poner mi puntero nuevamente. Si este que tenemos aquí es enrofloxacina, pues su veterinario le va a decir, no compre enrofloxacina porque no le va a servir. Sus gallos tienen una bacteria que la enrofloxacina no le hace nada. Si esto fuera, por ejemplo, una penicilina, bueno, pues compre penicilina porque mire, la penicilina sí mata a la bacteria. Esta prueba de laboratorio es súper importante que la pidan a su médico veterinario. Muy bien. Ahora, si el tratamiento funciona, debe notarse mejoría desde los primeros días. O sea, y la mejor señal es que el gallo empieza a comer. Los pollos, la gallina, va a empezar a comer, ¿sí? Pero el tratamiento debe terminarse. Normalmente los tratamientos de antibióticos duran de 5 a 7 días, aunque las aves se vean bien. El gallo ya está comiendo, el gallo ya está cantando, el gallo ya está esponjado, bonito. Usted sígale dando hasta que termine su tratamiento. Lo peor que le pueden hacer a un gallo es no terminarle su tratamiento completo. Una reflexión final. Ya vimos que son diferentes agentes etiológicos los que pueden dañar el aparato respiratorio. Ya vimos que existen diferentes tipos de lesiones. Esas lesiones nos van a ayudar a saber qué enfermedad es. Por eso, importante, acérquese a su médico veterinario para que le haga el diagnóstico de los gallos, y si no tiene un veterinario cerca, usted mismo puede con sus tijeras abrir los animales y ver cómo están por dentro. Muy posiblemente a lo mejor no puede identificar la lesión, pero sáquele fotografías para que cuando vaya con su veterinario y le platique cuál es su problema, le diga, mire, vea esta foto, así tenían los pulmones, así tenían los sacos aéreos. Esto es importante porque, ¿qué creen? A veces pasa que van con el veterinario y le platican, oiga, pues mire que mis gallos tienen ronquera, ¿qué les doy? Así no se puede. Es decir, esa ronquera puede ser ocasionada por un montón de cosas. Ya lo decíamos, amoníaco, el Chingamus trachea, Escherichia coli, Mycoplasma, Newcastle. Así platicado, es muy riesgoso hacer un diagnóstico. Y es muy común que los productores de aves de combate hagan siempre este tipo de preguntas. O podemos ver, por ejemplo, en páginas de Facebook, algunas páginas, donde alguien pregunta, oigan, mis gallos tienen ronquera, ¿qué les doy?
Y no faltan personas que le ponen ahí, pues mira, échale sulfas, o cómprale gentamicina, o cómprale rofloxacina, pero sin realmente saber un diagnóstico. Es muy importante tener buenos diagnósticos. En la medida en la que se tengan mejores diagnósticos, los tratamientos van a mejorar. El uso racional y responsable de los medicamentos para aves de combate, pues va a asegurar una vida útil mayor, es decir, que sigan funcionando. Y todo esto, de verdad, todo esto, para mejorar la salud de nuestros gallos. Siempre lo he dicho, y siempre cierro las pláticas de aves de combate así. Una gallera saludable es una gallera que tiene más probabilidades de tener éxito. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Néstor Ledesma. Yo estoy a sus órdenes en el Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves. Ahí hay un correo electrónico donde me pueden escribir y unos teléfonos. Ahorita no están funcionando los teléfonos porque estamos en pandemia, entonces no está yendo nadie a la universidad. Pero a través del correo ese lo puedo revisar. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Disculpe, médico. Adelante. Médico. Mire, yo tengo unos problemas muy alejados tanto a las padecencias. Lo que pasa es que tengo una gallina que sufrió una fractura en la pata y está arrojando el líquido sinovial, pero se infla mucho, se hincha mucho y se lo saco cada tercer día, cada que se puede, pero se vuelve a llenar. No sé si me pueda ayudar a encontrar una solución o algo. Necesitaríamos verlo. Es decir, existen varias causas para que este líquido se esté formando. Puede ser exudado, podría ser el líquido. Me parece poco probable que sea el líquido sinovial. El líquido sinovial no se produce tanto. Sería más factible tener ahí un proceso de artritis o un proceso de exudado seroso, pero necesitaríamos verlo. Así platicado les comento, pues es complicado. A lo mejor requiere el uso de un antiinflamatorio, pero eso solamente lo podríamos saber pues con un análisis, y aparte tendría que ver si la fractura ya consolidó o no, o la fractura sigue. Por eso les comento, es importante pues acercarse con el médico veterinario y que lo vea. Así platicado, créame, se vuelve complicadísimo. Y es que he visitado 3 veterinarios y todos pues me han dado la misma opción, en pocas palabras, que la sacrifique, y otro me está pidiendo pues radiografías. Mire, si es una gallina de gran valía, porque a veces podemos tener gallinas que con una genética superior, y es importante conservar esa genética. Si es una gallina de gran valía, pues yo le sugeriría que la conserve, que le haga la lucha. Si es una gallina que no es de mucho interés, pues créame, sí sería lo más recomendable quitarla ya de su sufrimiento, ¿no? Pero depende de usted, obviamente. Sí. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? No sé si a través del chat. Déjenme ver. No la conozco mucho. Del chat. Dice que... nos preguntan aquí el medicamento para Syngamos trachea. ¿Qué creen? El medicamento es bien simplón. El medicamento es desparasitante, son ivermectinas. Ahora, esto es importante. Recuerden que los parásitos están durante todo el año. En muchas galleras me ha tocado ver que recomiendan, ya se viene el programa de cuido, ya se viene el cuido, y casi todos los programas de cuido empiezan con la desparasitación. O bien, cuando viene la época de reproductiva, dicen, ya vamos a hacer las parejas, ¿no? Ya vamos a meter los gallos con las gallinas, vamos a desparasitarlas, ¿no? Y son las únicas veces que desparasitan. ¿Y qué creen? La desparasitación debe hacerse por rutina, de manera obligatoria, por lo menos 2 veces al año, o 3 o 4, dependiendo de qué, cómo están sus instalaciones. Me explico. Si usted tiene a sus gallos en piso de tierra y está muy húmedo el asunto, hay mucha humedad, por ejemplo, en clima tropical,
yo le recomendaría desparasitar cada 3 meses. Toda la gallera, gallinas, gallos, sementales, pollos, todo se desparasita. ¿Para qué? Para tener limpios a nuestros animales. Si usted desparasita una vez al año, se le mueren los parásitos que en ese momento tiene, pero va a estar picando constantemente el suelo. Y cuando esto sucede, se vuelve a infectar, porque hay huevos de parásitos en el suelo. Por eso es recomendable, les digo, desparasitar cada 3 o 4 meses, dependiendo de sus instalaciones. Ahora, si usted los tiene, por ejemplo, en cancel, no están en contacto directo con el piso. Esto sucede mucho, por ejemplo, en galleras de azotea, donde no están en piso como tal, piso de tierra. Los tienen en cancel, con paja, con acerrín. Ahí, bueno, no se necesita cada 3 meses, porque la frecuencia de parásitos es menor. Entonces, en el caso específico de Syngamos trachea, cualquier desparasitante que usted encuentre en el mercado que tenga ivermectina, suficiente, es una tabletita que se les da por el pico. Usted le abre el pico, le mete la tableta y que se la trague. No me gustaría hablar de marcas comerciales, digo, para que no se me enoje nadie. Esta es una charla técnica. Por supuesto que yo conozco los medicamentos comerciales, ¿no? El que encuentra en su farmacia veterinaria, no me gustaría mencionar un laboratorio en particular, porque si digo uno, se me puede enojar el otro, que diga, le estás haciendo propaganda a tal, ¿no? Y no sería correcto. Pero búsquenlo así, el desparasitante que tenga ivermectina. Hay muchísimas combinaciones en el mercado, todas ellas muy buenas. Ahora, detalle, si no encuentran con ivermectina, pueden buscar uno de febendazol albendazol o mebendazol. Detalle, si el que utilizan no tiene ivermectina, la desparasitación es de 2 tomas, si no, no sirve. Desparasitan un día y 21 días después tienen que repetir el proceso, tienen que hacer ese refuerzo. Una sola toma, si no tiene ivermectina, no sirve. Se vuelven a contaminar. Con ivermectina no pasa eso porque ivermectina mata todo en una sola toma, ¿vale? Doctor, una consulta. El albendazol aquí uno lo consigue en farmacia para personas, un centro farmacéutico. No lo consigue en veterinaria. ¿Es lo mismo? Mire, existen desparasitantes de uso humano. Yo sinceramente no se los recomiendo. No porque sean malos, sino porque la dosificación está hecha para personas. Imagínese usted, por ejemplo, una persona de 80 kilos como yo peso 80 kilos. A mí me toca una tableta, ¿no? Ahora imagínese que vos te desparasitar una gallina de escaso kilo 200, ¿no? La puede intoxicar. Los medicamentos de uso veterinario ya vienen graduados, vienen adecuados para el peso de los gallos. ¿Sí? Entonces yo no les recomendaría sinceramente utilizar medicamentos de línea humana. Digo, no porque sean malos, o sea, son buenos, pero no para los gallos. Buenas noches, médico. Si me permite una pregunta. Adelante. Aquí tengo una pequeña contraposición. Usted acaba de comentar que los antibióticos se deben de otorgar lo que son de 5 a 7 días para lo que es el modo curativo. ¿Qué opina del modo preventivo que muchos laboratorios lo ofrezcan e indiquen que nada más se tiene que dar por 3 días? Y otra situación, ¿qué sucede en los criaderos que tienen más de 100 aves y no les pueden estar dando 1 gramito por litro de agua y cambiársela a diario? Imagínense cuánto trabajo. ¿Se le podría dar en el alimento? A ver, vamos por partes, ¿sí? Los antibióticos en todas sus presentaciones son curativos. No hay antibióticos para uso preventivo. Es correcto. ¿Sí? Eso es ley, ¿sí? Ahora, algunos laboratorios recomiendan 3 días nada más, le están apostando a que su medicamento es súper bueno. Ya en la práctica real diaria se recomienda, le digo, 5 a 7 días para eliminar la totalidad de las bacterias, porque lo puede dar 3 días, pero corre el riesgo que algunas de las bacterias se quemen.
y a partir de esas poquitas que se quedan, tener reinfecciones y reinfecciones. Ahora, en la otra parte que me comentaba del alimento, ¿qué cree? En la experiencia que tenemos, resulta más fácil medicar a través del agua de bebida que del alimento, porque mezclar antibiótico con alimento es más complicado, a menos que tuviera una máquina, una mezcladora, en la cual la dispersión del antibiótico es homogénea en todo el alimento. Si es complicadísimo estar preparando mezcla de antibiótico. Porque otra cosa importante, cuando se medica en el agua de bebida, ese antibiótico que puso usted ese día en el agua de bebida, solo sirve ese día. Al siguiente día hay que preparar mezcla nueva, porque los antibióticos se inactivan con los rayos del sol, con el calor. Esa parte es importante, y eso me ha tocado verlo mucho, que de repente dicen, sí, estoy medicando, y entonces preparan el tambo grande, un tinaco, por ejemplo, o preparan una tina o una cubeta muy grande de antibiótico, sirven lo que toca ese día, y esa misma mezcla, que ya tiene 4 días ahí, la siguen utilizando. O bien, cuando se pone sobre el bebedero, nada más rellenan, y así no funciona, créanme. Yo sé que es mucho trabajo, yo sé que es complicado, porque imagínense en una gallera de 1,500 animales, ¿no? Si se ve la necesidad de tener que medicar a todos, es muchísimo trabajo, pero hay que hacerlo. De verdad, créanme, sí implica mucho esfuerzo, pero son animales que lo valen. Son animales muy, muy caros. Sí, es correcto. Sí, lo comentaba, sí, muchísimas gracias. Lo comentaba porque, como estaba comentando, sí, en el momento de que quiere usted así que hacer preventivo y aplica nada más por 3 meses, por 3 días, perdón, y no se da cuenta que uno de sus animales está enfermo, pues ya causó resistencia en ese aspecto, ¿no? En esa parte. Y en la otra lo comentaba por el hecho de que, no sé si usted ha escuchado hablar del creador Gustavo Sánchez, de Guest Farm, de Estados Unidos, de Oklahoma, y él en una de sus pláticas, comenta que él aplica, pues él tiene muchísimos animales, tiene como 3,000 y todo lo vende, ¿no? Que su modo preventivo que hace, me imagino que se le avienta su ¿cómo se dice? Les das tu antibiótico por los 7 días, pues maneja mucho dinero y todo, ¿no? Por los animales y no perderlos. Entonces, pero dice que él en vez de cambiar el agua diario, lo que hace es aplicar un 3x1. Por ejemplo, si a 1 litro de agua le toca 1 gramo de alimento, entonces en este caso le avienta 3 gramos y lo remoja con 1 kilo de alimento, un tiempo determinado, no un día, porque como usted dice, pues se inactiva, pierde su potencialidad, unas 2 o 3 horas, solamente para que ese grano lo absorba y se le pueda dar a los animales, dice, y así me ahorro tiempo. Bueno, fue lo que he escuchado, no me consta, pero sí es una persona exitosa. Claro. A ver, esto es importante. En los Estados Unidos hacen manejos que no necesariamente funcionan aquí. ¿A qué me refiero? En los Estados Unidos las galleras suelen ser muy aisladas, tienen otra higiene. De hecho, hay galleras en los Estados Unidos donde el criador afirma que no pone ninguna vacuna. Y no digo que así sea. Ellos dicen aquí no, porque están libres. Están libres en esa parte. Porque están libres. ¿Qué sucede? Aquí en México, bueno, ni modo, tenemos que decirlo, las condiciones son otras. Y entonces tenemos galleras que están cerca de otros lugares donde la gente tiene sus gallinas, no los vacunan, no los desparasitan, las medidas de higiene son espantosas. Y entonces aquí la sanidad es otra. Le cuento un caso. Tuvimos en el laboratorio donde yo trabajo, tuvimos un caso de un criador que llegó con sus animales muy enfermos. Y él dijo, es que ¿sabe qué es lo que hice? Fui a comprar gallos a Estados Unidos, me los traje y yo quise hacer el mismo manejo que en Estados Unidos. Y entonces yo no vacuné ni desparasité ni nada, porque allá les funciona. Le digo, pues sí, pero allá las galleras son otra cosa, son aisladas, son muy limpias, allá son libres de muchas enfermedades, que aquí en México, desafortunadamente, pues siempre están.
Entonces, pues, ni modo, aquí en México sí tenemos que tener programas de medicina preventiva, con vacunación, con desparasitación, y le comento, usar los antibióticos correctamente. Fíjese, de repente me ha tocado ver en páginas de Facebook, no solo en gallos, lo mismo pasa en canarios, en palomas, en faisanes, donde hay gente que dice, yo doy enrofloxacina una vez al mes, un día, como preventivo, y así lo ponen. Y eso es un error muy grave. Y entonces va la gente, lo lee, lo cree, y andan aplicando enrofloxacina una vez al mes, un día. Y al rato, pues ya tienen un montón de problemas, ¿no? Sí, los acumulan, es acumulativo sus problemas, exactamente. Otra pregunta, los remedios naturales, por ejemplo, el vinagre, se me acaba de ir ahorita la palabrita, pero yo sé que cambiando el pH, pues puedes matar algunas bacterias, no todas, no va a ser curativo, pero sí te puede ayudar a controlar algún tipo de situaciones, el vinagre de manzana. Ese ya lo había escuchado, ya lo había investigado en varias partes, y parece que sí funciona en el aspecto de lo que es, ¿cómo le diré? En la coccidiosis, no funciona al 100% ni nada, pero ¿cómo le diré? En la coccidiosis ya ve que se encuentra en la tierra, y solamente se activa cuando hay calor. Cuando hay humedad y hay frío, pues está ahí, ¿no? Reposando, normal, como las ranas, ¿no? Y entonces hay que cambiar el pH para matar algún tipo de situaciones, pero no es curativo, solamente te ayuda a controlar y es como un exudado. El otro que yo tenía duda, que yo había escuchado, es el yodo, que ocupan algunos galleros gringos, porque anteriormente ellos no tenían tanto medicamento ni existían tantos laboratorios, ocupaban cosas caseras. ¿El yodo cómo se usaría y para qué funciona? Vamos por partes. En el caso del vinagre, el vinagre lo que hace es acidificar el agua. El tener un ambiente ácido ayuda a contrarrestar algunas de las bacterias intestinales. De hecho, esta práctica de acidificar el agua no solamente se hace en gallos de combate, se hace en cerdos, se hace en avicultura industrial. ¿Sale? Y sí, puede ayudar, no es definitivo, y la desventaja es que no puede poner demasiado vinagre porque puede ser que el gallo ya rechace el agua. Por ejemplo, en palomas se acostumbra a poner agua, vinagre y un poquito de sal, llegan las palomas, lo prueban y en esa misma agua se bañan. Y esto las mantiene libres de parásitos, de ectoparásitos. Sí. Pero si se le pasa de vinagre, van a rechazar el agua. Entonces, sí funciona, sí ayuda, pero no es definitivo. En el caso del yodo, el yodo es un antiséptico. Los antisépticos sirven para bajar la carga bacteriana. Este yodo lo que va a hacer, se puede utilizar, por ejemplo, en heridas para sanear la herida y que cierre mejor. Se puede utilizar también, por ejemplo, no sé si se acuerda usted que cuando las personas en la antigüedad tenían úlceras bucales, pues mandaban a hacer buches con agua, con un poquito de yodo, con tintura de yodo. Ajá. Es el mismo efecto, es desinfectar. Es un antiséptico. Y también puede ayudar, por supuesto, pero este yodo no va a tener la efectividad, por ejemplo, de un antibiótico. Sí, incluso dando un poquito más, en el vinagre incluso si te excedes o siempre estás dando, en el momento de que estás en postura o en reproducción, baja la fertilidad. Incluso hay ocasiones en que no nacen los pollos. Entonces, si tú te excedes o le das mucho tiempo, pues corres el riesgo de que tus gallinas pues, sí ponen y todo, pero no eclosiona el pollito. Exactamente. Y del yodo, eso lo había escuchado de una granja que es Granja San Miguel, de Arturo San Miguel. Más o menos indicó algo así, pero muy vagamente, y dijo que aplicaba 1 mililitro de yodo en 50 animales, pero ya no especificó cómo lo proporcionaba. Sí, porque el yodo en heridas, lo limpias, ya está, recibes a tu animalito herido del show, lo limpias y todo, e incluso le puedes aplicar miel, y la miel hace que pues se cicatricen porque les gustan a los microorganismos. Yo he aplicado la miel y creo que se cura mejor que con algún otro tipo de antibiótico. No se necesita aplicar mucho. Pero sí me quedó mucho la duda con eso de lo del yodo, que aplicaba 1 mililitro por 50 gallos, pero ya no dijo si en el alimento o en el agua, y me quedé con la duda. Sí, ahí nada más debe usted tener precaución
de a qué concentración viene el yodo. Mucho cuidado con eso, ¿eh? La concentración es importante, depende de dónde lo compre y qué presentación compre. Sí. Sí, porque existe el yodo, el bucafaringeo, ¿no? Ese se ocupa para limpiar, pero yo me imagino que ese no es el que se lo ha de dar, no sé qué tipo de yodo. También marcaban otro que es sal inglesa para purgar, algo así, ¿no? Hay muchas cosas naturales. Diferentes opciones. Muy bien, tengo por aquí otra pregunta que están poniendo en el chat. Ajá. Déjenme ver que decía aquí. Bueno, ya vimos lo del Chingamus tráquea, ya vimos también lo de... sí, miren, aquí tenemos una pregunta del doctor Gerardo García, donde nos dice si la Bifidobacterium queda con portadores sanos en los gallos. Esa es una pregunta buenísima, doctor, qué bueno que la hizo. Cuando hablamos de coriza infecciosa tiene una particularidad, ¿sí? Existen animales que pueden llegar a verse clínicamente sanos, pero que todavía tienen el bicho dentro. Esto se conoce en medicina veterinaria como portadores sanos. Los portadores sanos son muy peligrosos, porque se ven bien, pero cada que estornudan o cada que se agachan para tomar agua del bebedero, están diseminando estos bichos. Por ello, es importante, les digo, tener un diagnóstico. Si a ustedes les dicen, oigan, ya diagnosticamos un caso de coriza infecciosa, usted debe aplicar su bacterina, o sea, su vacuna contra coriza. Y si usted está vacunando constantemente a sus animales contra coriza, en algún momento, aún con esos portadores sanos, deja de tener la infección. Cuando el bicho ya no encuentra dónde multiplicarse, dónde replicarse, solito se elimina. Pero para ello entonces necesita aplicar su vacuna de coriza. En el mercado la vacuna de coriza usted la puede conseguir sola o la puede conseguir como parte de la vacuna triple aviar. Hay presentaciones de triple aviar que vienen con coriza. Entonces ahí es cuestión de que vaya con su distribuidor veterinario o su forrajera veterinaria y vea qué presentación le pueden ofrecer. Muy bien, déjenme ver qué más. Dice, a ver, aquí tengo otra pregunta de JMHM que dice, ¿un gallo con cianosis se puede curar? Dice, o ya queda así. Dice, que se pongan morados, que ya no puedan respirar hasta que vuelven a agarrar aire. El que estén morados es indicativo de que no está oxigenando adecuadamente. Si quitamos la causa de esa oxigenación deficiente, el gallo vuelve a adquirir su color rojito bonito, ¿sale? Si es, por ejemplo, una obstrucción de la tráquea por exudado con mocos y el gallo logra expectorar y sacar estos mocos, va a poder oxigenar bien y se le quita la cianosis. Pero si es un gallo que ya trae una hidrosacolitis gaseosa, como la que les mostré en la fotografía, eso gaseoso no se lo van a sacar de los sacos aéreos, no se puede. El gallo se va a quedar morado todo el tiempo, porque ese problema de exudado en los sacos aéreos no lo va a poder sacar, no va a poder oxigenar adecuadamente. Nuevamente, a los primeros signos de enfermedad, hay que tener un diagnóstico para aplicar el tratamiento correcto. A veces pasa, son tantos animales, que a veces los enfermos pasan desapercibidos, ya los notan cuando de veras ya están muy mal. Porque, tenemos que decirlo, hay criadores de aves de combate que viven para eso nada más. O sea, están todo el día en la gallera. Están toda la mañana, lavan sus bebederos, lavan sus comederos, sirven de comer, están ahí. Pero ¿cuántos criadores de aves de combate tenemos que en la mañana llegan, rellenan bebederos, rellenan comederos y se van a trabajar otra cosa? Ni modo, así es, ¿no? Y ya llegan en la noche a verlos. O le encargan los gallos a un pastor, ¿no? A un trabajador. Y este trabajador, pues no son sus gallos, ¿no? Y nada más rellena. Sirve agua, rellena y se acabó. Pero no pone atención. A los gallos hay que verlos.
si canta, si come, si percha, si no percha, si está activo picando el piso, para que a los primeros signos de enfermedad actuemos de inmediato. El tiempo en aves, créame, es crucial, es crucial. Doctor, buenas noches, disculpe, una consulta. ¿Qué es lo que recomienda usted en el botiquín que uno, de manera, digámoslo así, obligatoria, puede tener en su corral o en su galpón? El cuadro básico de medicamentos para aves de combate, yo le sugeriría tener ahí cicatrizantes, muy importantes, el que sea de su elección. Si no tiene disponibilidad de médico veterinario, o más bien se la cambiaría, vaya con su médico veterinario para que por lo menos en su gallera de emergencia tenga usted enrofloxacina, gentamicina, tilosina, un expectorante, el que consiga, bromexina, guayacol, el que tenga. Ajá. Que tenga también pues, su desparasitante. Acuérdense que el desparasitante pues, lo va a estar usando lo va a estar utilizando 2 veces al año, 3 veces al año. Pero, aunque tenga usted allí el antibiótico, reitero, no es de que el gallo ya dejó de comer y en automático le voy a poner antibiótico. Eso es lo peor que usted podría hacer. Usted puede tener sus medicamentos para que cuando el veterinario le diga, tienen esto y va a aplicar esto, no salga corriendo a la farmacia por el antibiótico, por el medicamento. Usted ya lo tiene ahí. Pero la recomendación no aplique a menos que de veras usted esté cierto que necesite ese antibiótico. Porque si no, pues lo único que está pasando es que echamos a perder esos antibióticos. Gracias, doctor. Muy bien, les comento, perdón, son ya las 9:30, me tengo que ir porque tengo que dar otra clase, pero bueno, quedamos abiertos si el doctor José Abel nos vuelve a invitar para otra ocasión. Yo espero que la plática haya sido de su agrado, y bueno, pues ahí estamos siempre en Oiga, médico, y a su otra clase no podemos entrar. ¿Perdón? A su otra clase no podemos entrar. ¿A cuál clase? ¿A la de ahorita? Ajá. No, pero la clase de ahorita no tiene que ver con gallos, es otra cosa. No, bueno. Si no, buenas noches, cuídese. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por tu asistencia. Andreu, si nos haces mandar llegar las fotos ahí a través del Ilibet o de alguien y se las hacemos llegar al doctor. Gracias, doctor, gracias por acompañarnos. Le agradecemos y creo que a la petición del público pues aprovecharemos para invitarlo en un mes más o menos a que les vuelva a dar otra plática y les aclare mucho sus dudas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Cuando tenemos gracias a todos, buenas noches. Una sesión como esta.